Have you ever thought about starting your own podcast? When I was trying to get this podcast off of the ground, I had a lot of questions. How do I record an episode? How do I get my show into all the apps people like to listen? How do I make money from my podcast? The answer to every one of these questions is really simple. Anchor. So, if you always wanted to start a podcast, make money doing it, go to anchor.fm/start to join me and diverse community of podcasters already using Anchor. That's anchor.fm/start. I can't wait to hear your podcast. Thank you so much. See you soon. Hola mis amigos de Anchor, gracias por dedicarme un pedacito de su tiempo para tocar estos temas que en mi canal son variados y hacemos y leemos y debatimos desde mi concepción, desde mi voz, para todos ustedes con muchísimo gusto, diversos temas de psicología, música, arte y cosas personales que se pueden compartir para tratar de sentirnos siempre aprendiendo un poco mejor. Entonces, hoy toca lo que sería la tercera parte del libro de análisis transaccional y se llama el guión psicológico. Este estudio lo realizó Eric Berne, un psiquiatra destacado de Canadá. Para mí, desde lo poco o mucho que sé de psicología, digamos mucho a nivel personal, quizás poco a nivel profesional, para mí sería bueno que se llamase el necesario guión psicológico. ¿Por qué? Porque sin apenas empezar a leer el capítulo junto a ustedes, siempre es necesario tener un guión psicológico como patrón ante las cosas de la mente que nosotros no conocemos o si conocemos, no sabemos cómo tratarlas o cómo llevarlas o cómo asumir posiciones ante situaciones que la vida, la mente, las circunstancias nos presentan. Entonces, el necesario guión psicológico. Cuando observamos con un poco de atención las conductas adoptadas por la mayoría de las personas, podemos advertir que la casi totalidad de ellas tienden a adoptar y reproducir patrones de conducta constantes y estables en sus relaciones con los demás y en su forma de abordar y resolver las situaciones de sus vidas. Asimismo, gracias a esta tendencia a actuar con patrones constantes, adoptando conductas estereotipadas y predeterminadas, para cualquier observador sagaz es fácil predecir el comportamiento que dichas personas adoptarán frente a determinadas situaciones, fenómeno que constituye, de hecho, la base predictiva de muchas baterías de test psicológicos. Qué bueno, porque eso también explica un poco el instinto de algunos animales y cómo reaccionan ante la posible caza de un predador o una presa. Entonces, a pesar de que no es el mismo cerebro, estamos hablando de comportamientos psiquiátricos y psicológicos de los cuales no escapamos a nivel colectivo ni natural. Somos hijos de la naturaleza y de la fe. Esta tendencia generalizada de la mayoría de las personas a presentar esas conductas prefijadas y repetitivas se asemeja mucho a los roles que desempeñan los actores en las obras teatrales, los políticos en los debates de la ONU, los presidentes en los debates de sus países, los poderes reunidos para controlar, donde es el todo por el nada y el nada por el todo. Por eso insisto sobre la existencia de un necesario guión psicológico que los rija a todos. En mi caso es mi fe, es la fe en Dios que está en el cielo,
no en la tierra, y es la fe en la naturaleza que Él creó, que está aquí en la tierra y no en el cielo. En efecto, al observar dichas conductas, se podría pensar que, al igual que un actor, estas personas actúan como si estuviesen en un escenario leyendo o repitiendo determinado libreto teatral, cosa que no es mala, apunto, porque lo importante es no dejar de hacerlo, lo importante es actuar. La misma palabra tiene un doble sentido maravilloso. ¿Por qué? Porque más malo o menos bueno es no actuar, es pasar desapercibido sin poder actuar, sea en un teatro, amigo, o sea en la vida diaria, compañero. Actuar es lo principal. ¿Por qué? Porque eso nos da el mérito al final de haber concluido una obra y recibido los aplausos, o concluida una vida y recibida la muerte. Entonces, lo importante para mí, desde mi punto de vista, es que no dejemos de actuar. Digan los psicólogos y psiquiatras lo que digan. Al final son humanos como nosotros y tienen el difícil trabajo de entrar en nuestra mente. Y es tan compleja y multifacética como la de ellos. Tanto así que ya ven cómo nos debatimos. Debatir en el lenguaje tiene un gran poder. Partamos de la debatir, del debate y del combate. Imagen con la cual parecen estar completamente compenetradas en función de un concepto definido de su papel. Por así decirlo, con un destino previamente fijado y cuyo desenlace aparentemente ya conocen. De hecho, aun cuando muchas lo ignoren más o menos totalmente, la generalidad de los seres humanos trazan su comportamiento, sus exprofesiones, sus expresiones, sus caminos, sus vidas, sus propias decisiones. Sean en expresiones faciales y corporales e incluso sus discursos verbales, orales, redactados y o definidos con premeditación o no. Actuando como si estuvieran en escena, se ha desempeñado un rol como personaje central o como parte del elenco. La observación de estos fenómenos conductuales es lo que sugirió a Shakespeare o Shakespeare su famosa frase "todo el mundo es un escenario", en la cual cada individuo representa el papel que le exige su guión personal, dentro del contexto sociocultural en el que se le corresponde desenvolverse. En realidad, y tal como lo plantearan Eric Berne, 1961, y Claude Steiner, 1974, la vida de cada ser humano es un drama único, aunque incluya en su elaboración elementos derivados de libretos familiares y socioculturales. Es un drama que se desarrolla conforme a un libreto personal cuyo argumento central fue elaborado en sus grandes líneas por el propio individuo en el curso de su infancia en base a los materiales educacionales, tradicionales y sociales puestos a su disposición por su entorno familiar, escolar y comunitario, los padres y las diversas figuras de autoridad sirviéndole de ejemplo y de modelo e informadores, de profetas y de jueces. A mí me asombra mucho la psicología cuando es a nivel de estudio y yo no sé si logre estudiarla algún día, pero yo creo que no va a hacer falta, porque de lo que conozco de mí, creo que aplica para mi entero yo. Y cayendo un poquito en lo que Freud resumía, no hay cosa de mí que no se contraponga a este libro y no hay cosa de mí que no vaya a favor de este libro. Entonces, es una cuestión tan libre como mi signo, que libre estoy de la psicología hace mucho tiempo. El guión psicológico y libreto correspondiente tienen su origen en la necesidad natural que todo ser humano tiene en cuanto a estructurar el tiempo, el espacio y las relaciones que se extienden ante él y ante ella. Esto le permite conceptualizar y definir las fronteras al interior de las cuales le será posible desenvolverse en función de lo que considera como su propia realidad. He caído en esto y mi canal de podcast trata mucho sobre psicología y sobre parapsicología y sobre arte, porque digamos que puede que sean o no mis grandes frustraciones a nivel profesional, pero son mis grandes realizaciones a nivel interno y a nivel personal.
Entonces, eso me da cierto y determinado estímulo interior en poder hablar de estos temas con el corazón y de estas artes con toda la sinceridad y honestidad del mundo. Porque a nivel personal ha sido así. Y a nivel de familia ha sido peor. Entonces, sin reclamos, sin odios y sin tener un guión psicológico preestablecido, más que el de ir día a día a lo que me regalan y a lo que he recibido y a lo que he tenido que luchar yo, me siento con la potestad y con la fuerza de decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, con todo el rigor que la palabra merece. Por eso me sorprende que un libro que trate de enseñar a psicólogos, más que enseñar, trate de controlar a quien lo lee y controlar a quien lo intenta ayudar. Entonces, mi querido doctor interno, le doy las muchas gracias y continúo. Organizando su vida presente y futura conforme a las experiencias pasadas y expectativas del guión o el necesario guión psicológico. Este adulto, como muchos seres humanos, se mantienen bajo el imperio de sus decisiones, conceptualizaciones infantiles del mundo y de la realidad. También el niño adaptado sumiso, que entre paréntesis es NAS, desenvolviéndose en función de su argumento de vida, quizás depresivo, quizás no, quizás con papel de víctima, quizás no, también hace que el niño adaptado o rebelde, no OK o NAR, en base a una autoimagen nihilista y un papel de carácter destruyente y autodestructor que se relaciona con la activación del niño libre, no OK, NL, y esta parte es un poco más profesional, hace que el padre crítico no OK o PC, entre paréntesis perseguidor, destaque al padre nutricio no OK o PN salvador. Entonces, lógico argumento de vida, actuar la mayor parte del tiempo dentro de un sistema de conductas negativas o positivas, productivas o improductivas, asertivas o no asertivas y argumentales o no argumentales. Externando, extremando un pensamiento de carácter dicotómico o no, y rígido o flácido, y bajo el dominio de múltiples prejuicios, perjuicios, perjurios, mentiras, calumnias, asertivos, no asertivos, reales, no reales, divinos o no divinos, religiosos o políticos, sociales o individuales, mediante la adopción de estas conductas, de cualquiera que usted elija en su personal y necesario guión psicológico, mediante la adopción de ese guión reiterativo dentro del guión correspondiente, las personas esperan evitar el tener que tomar siempre decisiones ante las innumerables y variadas solicitaciones que se le presentan frecuente y sucesivamente en cada vida. Gracias a este proceder y en función de sus experiencias y decisiones infantiles, estas personas, ustedes, definen de una vez por todas su respuesta a las 3 preguntas existenciales fundamentales. Según el guión psicológico, existen 3 preguntas fundamentales que marcan nuestra existencia y que cada uno debe hacerse. ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quiénes son los demás que me rodean? Yo no tengo respuesta todavía para las mías, espero que usted, que me escucha, tenga las suyas. Entonces, para ver si me las hace llegar y por ahí puedo buscar, porque no está mal copiar de los demás, no está mal recibir de los demás enseñanzas, pero cuando los demás te las ofrecen o cuando los demás te las hacen llegar, yo le digo, amigo mío, yo no tengo respuesta para esas preguntas. Yo sabía hace 3 años atrás muchas cosas, hoy estoy en descubrimiento de otras que son para mí totalmente nuevas. Yo no tengo respuesta para estas 3 preguntas. Tengo muchos conocimientos acerca de mi vida, de lo que siento. A veces es tan loco que no quiero mencionarlo porque yo no sé si habrá ser humano en el mundo que sienta lo mismo que yo. Hasta ahora no lo he conocido. Hasta ahora no he podido hablar abiertamente con alguien de lo que siento, de lo que pienso y de lo que puede o no ser en mí. Pero a estas 3 preguntas fundamentales que, según los psicólogos y psiquiatras, existen, existenciales fundamentales, hay que tener en cuenta el término. Preguntas existenciales fundamentales.
¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quiénes son los demás que me rodean? El hecho de tener un guión y de desarrollar su vida conforme al libreto correspondiente constituye siempre un severo menoscabo de las posibilidades que toda persona tiene de vivir en forma plena y fecunda, o sea, de explotar y desarrollar toda su potencialidad humana, física, mental, social y espiritual. En efecto, la supeditación consciente o no al guión psicológico orienta al individuo al desarrollo preferente de un aspecto parcial de su personalidad y de sus potenciales, desplazando a un segundo plano su desenvolvimiento en los otros aspectos, sean estos de orden intelectual, emocional o espiritual. Esto así ya que el desarrollo del libreto conlleva un desequilibrio frente al carácter integral del hombre. No obstante, que dicho guión y los roles asociados sean con frecuencia socialmente aprobados y reforzados, como el caso del gran cirujano, dedicado en cuerpo y alma a su trabajo, en detrimento evidente de su salud personal y de sus relaciones familiares. En realidad, el hombre nace libre, pero una de las primeras cosas que aprende es a hacer lo que los demás le indican, lo que los demás le señalan que haga. Luego se pasa el resto de su vida haciendo eso. Verne, 1974, en detrimento de eso, de su autonomía, de su autorrealización como un ser humano integral. Hay una observación escrita a mano en el libro que no logro a comprender en este capítulo, y este libro fue un gran regalo de un amigo que se llama Manuel Emilio, y aprovecho para agradecérselo. Dice algo sobre libre, rociado, para no sé qué, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que hemos leído hoy lo que es el guión psicológico. Creo que ya lo habíamos visto en un segmento anterior, quizás no tan explícito y no tan interrumpido por mí mismo, que a veces quiero poner mi observación y mi pedazo de vida dentro del necesario análisis transaccional. Pero, aunque me he callado más de la mitad de las cosas, ese es mi deseo. Quizás algún día pueda escribir yo mismo mi propio camino. Mientras, agradezco los deseos de libertad que me llegan, a la vez innecesarios, porque yo no he estado preso, y si lo he estado ha sido innecesario, injusto, y ha sido además muy mala decisión por parte de eso que siento y de aquello que me escucha. No obstante a eso, yo tengo la madurez y la capacidad de asumir lo que hay, que es el presente. Dejar un pasado tranquilo, sano, es mi objetivo, y seguir caminando por donde me lleve Dios, por donde me lleven mis oraciones y por donde me lleve mi propio camino. Bendiciones para todos, sin que vendan las dicciones, sin que vendan las adicciones y sin que vendan la fe. Bendiciones para todos. Dios nos bendiga. Nos vemos en el próximo segmento, nos estaremos escuchando. Y un abrazo. Hasta luego. Dairo Martínez López en Podcast Ancho.